Capítulo 5. 8 de enero de 1978, Andén 9 3/4, Estación King's Cross, distrito londinense de Camden, Inglaterra. Aunque no quería admitirlo, Petunia había estado soñando con el reluciente tren de vapor que tenía delante desde que escuchó por primera vez a Severus Snape describírselo a su hermana pequeña con los ojos muy abiertos en el parque. El expreso de Hogwarts le parecía un tren normal, pero los estudiantes que se movían por el andén no parecían nada de eso, con sus túnicas escolares, con padres frenéticos despidiéndolos y gente reuniéndose con sus amigos. Miró a Lily a su lado, con una insignia roja y dorada prendida con orgullo en su túnica que la declaraba la delegada. Parecía que casi todo el mundo la conocía de alguna manera, por los diversos gritos de «Hola Evans» o «Que tengas unas buenas vacaciones, Evans», que provenían de todas partes. Fue, a falta de otra forma de describirlo, bastante mágico de presenciar. Lily no necesitó traer ningún equipaje consigo, pero en lugar de eso levantó la correa de su mochila sobre su hombro para reposicionarla mientras se giraba desde el tren hacia su hermana. Ninguna de las chicas Evans parecía saber lo que quería decir, ya que se quedaron mirándose. Lily abrió la boca una vez, luego dos, pero no dijo nada. Simplemente se quedó mirando a Petunia como si estuviera memorizando el momento hasta el último detalle. Fue Petunia quien finalmente rompió el silencio. «Espero que tengas un buen resto del semestre, ¿tienes todo listo?» La pelirroja asintió. No necesitaba mucho. Gracias por traerme. Estaba de camino a casa, así que no fue ningún problema, realmente. El silencio volvió a envolverlas a las dos. Petunia tenía muchas cosas que decir, pero las palabras se le habían congelado en la garganta. Las últimas 2 semanas y media habían sido algo sacado de un cuento de hadas. Había pasado gran parte de cada día sentada con su hermana, haciéndole preguntas aquí y allá sobre sus estudios, sobre sus amigos y los amigos de James, o si no estaban hablando de Hogwarts. Se sentaban en un silencio amistoso mientras Petunia cosía y Lily trabajaba en su tarea. Lily nunca cuestionó el cambio en su hermana, probablemente por miedo a romper el hechizo de paz que se había instalado sobre ellas. Sonó el silbato del tren y un alegre mago llamó para abordar. Lily miró por encima del hombro hacia el tren y luego volvió a mirar a Petunia. «Bueno, esa es mi señal. Tengo que reunirme con los prefectos y encontrar a James antes de que cause problemas. Delegado o no, sigue siendo James Potter. Estarás bien bajando del andén, ¿no?» Petunia asintió. Todavía tenía la lengua trabada, luchando por desenredar las palabras y soltarlas. Antes de que Lily pudiera darse la vuelta hacia el tren, Petunia extendió la mano y tomó la de su hermana. «Escucha, Lily, sé que tenemos una tregua tentativa en este momento. Supongo que no he sido yo misma en las últimas semanas. Pero he estado pensando en ello durante mucho más tiempo que esto y estoy tan cansada de ser tan mezquina y tan celosa de ti. Es tan agotador, honestamente, y solo quería decirte que disfruté de tu compañía y lo siento mucho. Por todas las cosas que dije. Fui horrible contigo y no puedo esperar que me perdones por eso así como así, pero solo quiero asegurarme de que sepas que te amo antes de que sea demasiado tarde». Aún así, lo había estropeado un poco, parloteando y sonando mucho menos elegante de lo que hubiera querido, pero antes de que Petunia pudiera decir nada más, su hermana la había envuelto en un abrazo como de serpiente. Había hecho todo lo posible por no llorar, pero era imposible no emocionarse de nuevo. Se desplomó de alivio, por supuesto, Lily la había perdonado. Lily era amable y perdonaba sin cesar, y nunca se había enfadado con su hermana. Lily se había esforzado mucho, haciendo todo lo posible por reconciliarse a lo largo de los años. «Petunia, te perdono. No me di cuenta de lo difícil que debió haber sido para ti también. Te extrañé todos los días durante mi primer año, ¿sabes? Quería que estuvieras conmigo también y me sentí terrible de que estuvieras enojada conmigo. No pedí ser una bruja, pero lo soy. Si hubiera podido darte algo de mi magia, créeme, lo habría hecho. Te amo tanto, Tuni. Estoy tan feliz de tener de vuelta a mi mejor amiga». Ahora Petunia lloraba en serio mientras apretaba a Lily con la misma fuerza.
No era ni de lejos una expiación por lo que había dicho y hecho en la vida anterior a esta, pero su mayor arrepentimiento, no haberse reconciliado con su hermana, ahora estaba deshecho, al menos en parte. Todavía tenía mucho que compensar, pero al menos, lo que más la atormentaba ahora había terminado y podía seguir adelante. Demasiado pronto, tuvieron que separarse. Lily se apresuró a subir al tren y buscó de inmediato la ventana más cercana para sacar la cabeza y saludar a su hermana mayor. Te escribiré. Y luego, tal vez, si puedes, podrías venir a la graduación en primavera. Petunia todavía se estaba secando las lágrimas de la cara, tenía la garganta demasiado apretada para hablar, así que asintió con la cabeza y saludó con la mano. Todavía estaba saludando con la mano cuando el tren finalmente comenzó a alejarse. Se quedó allí parada cuando el tren comenzó a ganar velocidad, e incluso cuando el compartimento de Lily pasó el andén, ella permaneció allí. Cerca de la parte trasera del tren, vio el rostro familiar de Severus Snape en una de las ventanas, mirando hacia afuera bastante miserablemente con la mejilla apoyada en su mano. Hicieron contacto visual y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Ella sonrió y decidió saludarlo también. En la ventana, el rostro de Severus cambió de sorprendido al verla en el andén nervioso por la atención, como si el hecho de que ella lo saludara con la mano fuera algo completamente anormal y casi vergonzoso. O tal vez simplemente no estaba acostumbrado a que alguien hiciera algo tan simple como decirle adiós con la mano desde un andén de tren lleno de gente. Cualquiera que fuera su razón, Petunia se sorprendió a su vez cuando Severus levantó la cara de su mano el tiempo suficiente para saludarla con la mano antes de que el tren pasara por completo el andén. No le sonrió, no creía que lo hubiera hecho en los muchos años que lo conocía, pero le devolvió el saludo y decidió que esa era la señal más segura de progreso. Debía haber hecho algo bien para que el joven adusto fuera tan amable con ella. Esperaba que buscara a su director de inmediato y le escribiera pronto. Aunque había hecho las paces con Lily, su hermana no estaba fuera de peligro y todavía tenía mucho que temer si el pasado se repetía. Con el corazón lleno, pesado y ligero a la vez, Petunia se volvió hacia la pared de ladrillos de la que había salido, respiró hondo y regresó al mundo Mogel una vez más. Pasó más de una hora y más de un poco de frustración antes de que Petunia pudiera localizar su antiguo apartamento en Bloomsbury, y cuando llegó allí lo único que quería era tirarse a la cama y no volver a salir de allí. Pero el día siguiente era lunes y eso significaba trabajo. Gimió y se llevó una mano a la cabeza al pensarlo. No había tenido que trabajar durante más de 20 años. Ni siquiera había mirado una máquina de escribir en décadas y mucho menos había trabajado con ella. Supuso que no era tan difícil recordar cómo escribir a máquina y cómo archivar los distintos documentos de la empresa. Sin embargo, lo que iba a ser difícil era enfrentarse a Vernon en esa misma oficina. Él había dicho que vendría a visitarla cuando ella regresara, lo que muy bien podría significar que se presentaría sin avisar esa noche. Ella regresó y cerró la puerta con pestillo por si acaso, y se tomó un tiempo para caminar una vez más por el pequeño apartamento de un dormitorio. Le había gustado mucho ese pequeño lugar cuando se mudó allí todos esos años atrás. Bloomsbury era un lugar muy de moda para vivir en ese momento, considerado un centro de cultura y arte. Ella se consideraba muy culta en ese momento, aunque, por supuesto, ahora sabía lo estrecha de miras e ignorante que había sido. La pequeña sala de estar daba a una cocina aún más pequeña. El dormitorio y el baño adjunto estaban ordenados y olían a lilas gracias al popurrí que había en pequeños cuencos sobre la encimera y la cómoda. Se sentía un poco abarrotado en comparación con su casa de 2 pisos en Privet Drive, y sin embargo era un soplo de aire fresco y revitalizante. Tenía su propio espacio y no había hombres por los que preocuparse. La idea era novedosa, hacer lo que quisiera sin tener que preocuparse por un marido o un hijo. La idea de hacer lo que quisiera la invadió un poco de emoción. Su primera tarea fue rehacer su guardarropa, no había usado una talla pequeña desde antes de dar a luz a Dudley. Y su segunda tarea fue averiguar qué tenía en casa en cuanto a comida y qué tendría que comprar durante la semana. Sabía que tenía una cantidad bastante decente de dinero ahorrado en ese momento de su vida, así que eso no era un problema real para ella. Pero lo que Petunia no tenía era una idea de qué hacer con ella misma más allá de esto.
Ya se había resignado a volver a su antigua vida y a su antiguo trabajo y a ver si podía sacar algo de provecho de ello. Pero la ansiedad de su vieja amiga ya le hacía pensar en todas las formas en que esto podía salir terriblemente mal y empezaba a hacerla sentir mal físicamente. Necesitando hacer algo para romper la familiar sensación de miedo que amenazaba con revolverle el estómago, Petunia se decidió por la idea de una buena y larga ducha. Así que se quitó los zapatos bajos, sin molestarse en mirar dónde caían, se bajó la cremallera de la falda y se quitó la blusa, y los dejó todos juntos en un montón arrugado en el suelo. Dejó el sujetador colgado en el tirador de la puerta del baño, y finalmente se quitó las bragas de una patada en algún lugar vagamente cerca del inodoro. Dejar la ropa tirada de esa manera equivalía a una rebelión abierta. La antigua Petunia habría montado un ataque de ira al ver algo desordenado y fuera de lugar, y nunca habría dejado ni una sola media en ningún sitio fuera de un cesto de ropa sucia. La nueva Petunia estaba demasiado cansada como para preocuparse. Después de una ducha a temperatura hirviente, Petunia se secó y se arrojó sobre la cama completamente desnuda, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido a intentar. La sensación del edredón frío contra su piel calentada era tan relajante que antes de que pudiera apagar la luz o pensar en meterse debajo de la manta, se desmayó sobre ella justo donde aterrizó. A media mañana del día siguiente, Petunia ya quería dejar nuevamente su trabajo. Llegar a la oficina de Grunnings era bastante sencillo, vivía a poca distancia caminando y tomaba la misma ruta familiar día tras día. De todos modos, siempre había sido bastante reservada en la oficina, por lo que no recordar los nombres era solo un problema menor que disimulaba con educados buenos días y hola. Se preocupó de observar las placas con los nombres en los escritorios y las puertas siempre que pudo, aunque sabía que le llevaría tiempo poder recordarlos realmente. Incluso acomodarse en el grupo de mecanógrafos con las otras jóvenes mecanógrafas y secretarias no fue tan difícil. Eran todos los hombres los que la hacían querer arrancarse los pelos. Después de casarse y mudarse, Petunia había olvidado por completo los interminables flirteos sutiles y no sutiles de los jóvenes solteros y de los hombres casados mayores. Se sentía como un pez que se tambalea rodeado de tiburones y ni siquiera creía ser la más sabrosa del grupo. Aún así, Petunia se lo tomó con calma y, después de unos cuantos intentos y algunos torpes movimientos con las manos sobre las teclas, volvió a escribir como si nunca lo hubiera dejado. Escuchaba distraídamente a las chicas que estaban más cerca de ella chismorreando sobre algún drama de oficina u otro. Y mecanografiaba diligentemente la pila de notas y cartas ejecutivas que habían quedado en su bandeja de trabajo. Nunca se había considerado una actriz, pero estaba disfrutando un poco de lo bien que se había adaptado a su antigua vida. Era casi la hora del almuerzo cuando Vernon entró pisando fuerte en la oficina, gritándoles a sus empleados más jóvenes sobre los plazos y las tareas pendientes. Las otras chicas del grupo de mecanografía rápidamente se mostraron ocupadas, pero no dejaban de mirar a Petunia. Ella se preparó cuando él se acercó. «Ah, Petunia. Me alegro de que hayas vuelto a la civilización». Se detuvo junto a su escritorio, se apoyó en él y desplazó varios de sus memorandos con su gran mano dura. Sin darse cuenta del desorden que estaba haciendo, se inclinó más cerca y tiró algunos papeles al suelo. «¿Qué te parece el almuerzo de hoy?» Sabía que su tono era tan gélido como sus ojos azul pálido mientras fruncía los labios y miraba de los papeles caídos hacia él. «No, gracias». Por el repentino parloteo y los susurros que la rodeaban, parecía que iba a convertirse en una fuente de chismes. Se preguntó si ya se habría corrido la voz sobre su pequeña discusión con Vernon en Nochebuena. Con lo ruidoso que era Vernon sobre todo, no le sorprendería. Vernon ya se estaba poniendo colorado al ser rechazado, especialmente por su propia prometida y frente a otras personas. «Buba. ¿Quién eres tú?», balbuceó por un momento antes de recomponerse. «Está bien». «Bien, ¿qué tal mañana entonces? Debes estar cansado todavía por el viaje de regreso». «No, gracias». Se volvió hacia su máquina de escribir con recato, los hombros hacia atrás y la cabeza levantada. Se esforzó por pasarse el pelo, que en esa época de su vida todavía le llegaba hasta los hombros, por encima del hombro izquierdo, asegurándose de que Vernon viera claramente su dedo sin anillo.
Petunia prácticamente podía oír sus dientes rechinar como si fueran las brocas que su empresa vendía y fabricaba. Pronto lo ascenderían a director de su fábrica de 9 pisos y centro de distribución en Surrey, y oiría el mismo ruido día tras día. Ella no tenía intención de estar con él cuando lo hiciera. ¿Cuándo te conviene sentarte a hablar, Petunia?, le espetó, cada palabra entrecortada. Estaba furioso y ella lo sabía, pero no quería causar otra escena semipública. Miraba la taza de café medio vacía que estaba sobre su escritorio como si fuera a saltar y atacarlo. Ella cogió la taza, dejando que la mezquindad que había estado intentando controlar saliera un poco a la luz mientras tomaba un sorbo y lo hacía esperar a que respondiera. Por mucho que quisiera terminar con esto ahora mismo, tenía otras cosas de las que ocuparse, como volver a aprender quiénes eran sus colegas, establecer nuevas rutinas. Decidir qué quería hacer para ganarse la vida más allá de esto y esperar la carta de Snape. Después de un momento, dejó la taza sobre la mesa. Vernon no la apartó de la mirada. El viernes. Después del trabajo. Vernon hizo un pequeño ruido de disgusto, pero solo asintió brevemente antes de marcharse furioso. Los susurros que corrían alrededor de Petunia finalmente habían comenzado a irritarla, y se dio la vuelta para encarar a las otras chicas. Ocupaos de vuestros asuntos, gallinas entrometidas, vayan a picotear a otra. La confrontación la dejó agotada y más que un poco incómoda, pero al menos estaba orgullosa de haber mantenido su postura. La noche del viernes parecía una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. Tomó su bolso, colocó el cartel de sal a comer y fue a tomar su descanso. 13 de enero de 1978, Bloomsbury, West End del distrito londinense de Camden, Inglaterra. Era muy apropiado que el viernes que había elegido fuera el viernes 13. Petunia se preguntó si Lily y su especie, gente mágica, se reprendió a sí misma, diciendo que su especie sonaba mal. Consideraban que ese día tenía algún significado o si era solo una superstición móvil. Independientemente de cómo lo pensara el mundo mágico, ella sin duda lo recordaría. Ese día, después del trabajo, Vernon le había pedido, en realidad, le había exigido, que se reuniera con él en Russell Square, cerca de la universidad. Allí habían tenido una de sus primeras citas, recordó ella. Un paseo por los jardines juntos, en el que Vernon había estado alardeando de sí mismo todo el tiempo como si no se conocieran ya del trabajo. En ese momento, ella estaba enamorada de él, confundiendo su naturaleza brutal con el colmo de la masculinidad y el poder. En su deseo de poner en evidencia a su hermana y ser lo más normal posible, pensó que él era bastante correcto y una elección perfecta. Sin duda, los tiempos habían cambiado desde los años 70. Cuando Vernon finalmente llegó, 10 minutos tarde y sin disculparse, ella ya estaba irritada. Muy bien. Aquí estamos. El viernes por la noche, como pediste. Vernon se aclaró la garganta y continuó antes de que Petunia pudiera decir una sola palabra. Ahora, antes de que te disculpes por tu comportamiento anormal, debes saber que, si bien dije que no te reprocharé el carácter extraño de tu hermana, todavía estoy muy decepcionado por tus acciones en ese pueblo remoto. Pero te perdonaré, por supuesto. Todo su comportamiento sugería que se sentía inocente de todo el asunto. Petunia se irguió, utilizando todo su 1,72 m de altura para lograr el efecto que buscaba. No era mucho, pero se sentía más alta y eso le daba un poco de valor. Antes de disculparme por mi comportamiento, ¿qué hay de tu comportamiento? Causar una escena, insultar a mi hermana menor y a su novio sin ningún buen motivo porque tú te sentías incómodo. Vernon miró a Petunia como si no entendiera qué idioma estaba hablando, la confusión era evidente en su rostro. Obviamente me estaban insultando. ¿Por qué los estás defendiendo? El hecho de que no entiendas algo no significa que sea un insulto para ti. Ahora Petunia sabía que estaba enojado, porque su tez se estaba volviendo rápidamente escarlata. Y mira, Petunia. No permitiré que ninguna de mis mujeres me haga preguntas de este tipo. Y no voy a dejar que me hables como a una niña. Soy una mujer adulta y no seré ninguna mujer tuya si así es como me vas a hablar. Ya toleré suficiente. No lo haré otra vez. Declaró apasionadamente, clavándole el dedo en el hombro carnoso para enfatizar sus palabras.
No solo estaba hablando del presente, sino también de su pasado. Había soportado su abuso verbal y su personalidad enérgica durante demasiado tiempo, adhiriéndose a ideales obsoletos del matrimonio. ¿Qué estás diciendo entonces? Vas a arruinar toda nuestra relación. Solo ha pasado un maldito año. Él continuó como si ella no hubiera dicho nada. ¿Por qué? Por llamar a tu hermana lo que es. ¿Por qué has cambiado de repente? Pensé mucho mejor de ti, Petunia. Pensé que eras la mujer ideal. ¿Estuviste mintiendo todo este tiempo debido a mi posición? Estaba equivocada. Ahora sé que estaba equivocada. He arreglado las cosas con mi hermana. Y ahora sé que me apresuré a hacer las cosas contigo para ser lo más diferente posible de ella. Respiraba con dificultad y temblaba un poco, como solía hacer cuando estaba tan molesta. Pasó un largo momento antes de que pudiera continuar con lo único que había querido preguntar desde que lo sorprendió en el acto en 2003. ¿Por qué soy tan ideal para ti, Vernon? Respóndeme. Vernon dejó escapar un ruido como el de un globo que se desinfla mientras luchaba visiblemente por pensar. Bueno, eso es obvio, ¿no? Veamos. Eres callado. Escuchas. Eres correcto. Eres guapo. Su voz era realmente tranquila cuando lo interrumpió con un susurro ronco y áspero. ¿Me amas, Vernon Dursley? Disculpe. Dio medio paso atrás por la severidad de su tono. ¿Me amas? No estaba hablando inglés, o eres demasiado tonta para entender. Fue cuando él empezó a tartamudear y a luchar por decir que supo que había tomado la decisión correcta. Petunia sacó la pequeña caja de terciopelo negro del anillo de su bolso y se la tendió para que la tomara. Eso es lo que pensé. Devuelve tu anillo, Vernon. Se acabó entre nosotros. Todo. Será mejor que pienses muy bien lo que estás a punto de hacer, Petunia. Estoy a punto de convertirme en un hombre muy importante, están muy cerca de ascenderme y te iría bien con un marido como yo. Totalmente poco impresionada y ahora más segura que nunca de que ya no lo amaba, Petunia le dirigió una mirada altiva, poniendo una mano en su cadera sobresaliente y girando la otra mano para arrojar la caja del anillo directamente al suelo. Probablemente también me iría bien con un marido que tuviera una polla más grande que la tuya. Apenas puedo sentirla. Es una lástima que no esté a la altura del tamaño del resto de tu cuerpo. Que tengas una buena vida, Vernon. Ella le lanzó un beso burlón y se dio la vuelta, con la falda acampanada dramáticamente detrás de ella mientras lo hacía, y lo dejó allí de pie con la boca abierta. Petunia Evans ya no era una Dursley, finalmente se había divorciado retroactivamente de su marido infiel. Vernon no le dirigió otra palabra mientras ella se iba a casa. Aunque estaba nerviosa por su futuro, Petunia estaba eufórica por su nueva libertad y tenía la intención de abrir una botella de vino para ella misma cuando regresara a su apartamento. Y tal vez incluso poner algunos discos para celebrarlo sola. Las cosas habían ido mucho mejor de lo que esperaba cuando llegó por primera vez. Por eso, se llevó una sorpresa cuando dejó sus cosas en el sofá y entró en la cocina y encontró una gran lechuza marrón sentada sobre las manzanas de su frutero, sirviéndose una de ellas. Ella gritó de sorpresa, se sacudió y se agarró del marco de la puerta para sostenerse. Después de que el shock inicial pasó, se recordó a sí misma que la gente mágica no podía exactamente enviar correo a través del correo regular y que las lechuzas eran el método preferido de comunicación. Todavía vacilante mientras observaba las garras y el pico afilado de la criatura en su mesa, Petunia dudó y tomó la carta sobre la que estaba sentado el pájaro. La lechuza giró la cabeza hacia abajo para observarla. Soy Petunia, esa carta es para mí, ¿no? ¿Por qué diablos estoy hablando con un pájaro? Negó con la cabeza y suspiró mientras el búho se movía un poco y le permitía tomar el papel pergamino. El sello del lacre era verde, con la silueta de una serpiente grabada en relieve. Su nombre de pila estaba escrito con una letra clara y ordenada en el frente. Rompió el sello del lacre con cuidado y desdobló la página. Era corta, pero aparentemente había sido escrita con precisión y gran cuidado por la misma mano precisa. Petunia. He hablado con el director sobre tu situación y le gustaría venir a hablar contigo en persona.
Me ha pedido que lo acompañe, ya que soy tu socio en esto, como acordamos. Le gustaría venir a visitarnos lo antes posible, si estás dispuesta. Tendría que ser un fin de semana, ya que todavía debo asistir a clase los días de semana. Le he ordenado a la lechuza que espere tu respuesta. La etiqueta adecuada dicta que le des una golosina al búho cuando lo envíes. Este se llama Dusty. Es un búho de la escuela, por lo que se comportará bastante bien. Estaré esperando tu respuesta. Severus Snape. Le tomó unas cuantas lecturas antes de darse cuenta de que lo había leído correctamente y Dumbledore quería visitarla para hablar. Aquí. En su apartamento. La idea la puso más que un poco nerviosa, especialmente porque sabía de lo que era capaz y lo bien que lo habían considerado tanto Lily como Harry. Pero Severus era una presencia a la que estaba acostumbrada, y él también estaría allí y la idea de eso en realidad pareció ayudarla a calmarse. Severus Snape le resultaba familiar y le recordaba a su hogar. Le pareció bastante irónico que el chico que más odiaba durante gran parte de su vida juvenil ahora fuera una fuente de consuelo en un encuentro con ella misma y un mago legendario. Muy bien, Dusty, ya que te ha servido un capricho por tu cuenta, supongo que estás esperando a que te responda. Espera un momento. Ella se sintió tonta, pero el búho pareció entender y continuó masticando la manzana. Tomó un bolígrafo y un trozo de papel de su mesa de café y comenzó a escribir una respuesta rápida. Severo. Gracias por su ayuda hasta ahora. Por favor, dígale a su director que estoy dispuesto a reunirme con él aquí. Estoy disponible este fin de semana si él quisiera reunirse. Si puede responder y avisarme antes de que llegue para que tenga tiempo de prepararme, se lo agradecería. Se detuvo un momento, preguntándose si debía aprovechar esta oportunidad para fomentar la buena voluntad entre ellos. Como estaba tratando de ser un poco más amiga de él para seguir ganándose su confianza, continuó escribiendo. Espero que tu primera semana de regreso a la escuela haya ido bien. Buena suerte con los estudios, sé que tienes que rendir los exámenes NEWT el próximo semestre. No dudes en escribirme en cualquier momento, si lo deseas. Atentamente. Petunia. Satisfecha, dobló el papel y lo convirtió en un pequeño sobrecerrado, como cuando era una colegiala y pasaba notas con sus amigas en clase. Dusty extendió una garra y tomó el papel con cuidado. Tomó el corazón de la manzana con el pico y lo dejó sobre la mesa antes de extender las alas y salir por la pequeña ventana de la cocina. Petunia lo observó con fascinación. No sabía cómo el pájaro la había encontrado en primer lugar, ni cómo había logrado regresar a Escocia con su pequeña nota intacta, pero cada día le sorprendía menos. Una vez resueltos los asuntos oficiales de Saving Lily's Life por esa noche, Petunia arrojó el corazón de la manzana a la basura y fue a poner sus discos de los Rolling Stones para celebrar su liberación.